dar una pierna y ahora
Buenas noches, doctor Johandi, estimados alumnos. Hoy vamos a revisar temas o patologías importantes sobre obstrucción de vía biliar, conocido también como síndrome P. Vía biliar está formado por las ramas intrahepáticas, hepático común y colédoco. Ese es el segmento anatómico que corresponde a la vía biliar. Y siempre debemos acordarnos la normalidad para poder entender lo patológico, porque si no sabemos la normalidad, no vamos a poder interpretar lo que nos van a informar en los exámenes de imágenes. Entonces, el colédoco mide más o menos a una longitud de 8 a 15 centímetros, depende de la talla de la persona. Su diámetro máximo normal es de 8 milímetros. Y la presión intraluminal, o sea, todo este espacio, está en un rango de 12 a 15 centímetros cúbicos de agua. El hepático común tiene más o menos una longitud de 2 a 3 centímetros y el diámetro más o menos también 8 milímetros. Y luego viene la carina, o sea, la bifurcación tanto a hepático derecho como hepático izquierdo. ¿Qué ocurre cuando se obstruye la vía biliar? Esa presión que decíamos que era normal de 12 a 15 va a aumentar. Y ese aumento va a producir una estasis de la bilis. Y esta bilis va a refluir, va a regresar o va a retornar hacia la circulación hepática a través del hígado. Y eso se va a traducir clínicamente en la coloración amarilla de la piel y mucosas y otras sintomatologías que vamos a precisar más abajo. Fíjense la cantidad de patologías que va a obstruir la vía biliar. A la cabeza de ellos lidera los cálculos biliares. Cálculos biliares, o sea, estos calculitos que van a existir en la vía biliar a diferentes alturas. Luego puede producirse por estenosis del conducto biliar. Se llama oditis esclerosante cuando por procesos irritativos constantes la parte final del colédoco se va estenosando, se va esclerosando, por eso se llama esclerosante, se va cerrando. Tumores de la vesícula por compresión puede ocasionar ictericia. También las neoplasias de la vía biliar, el famoso tumor de Klatskin, más abajo, vamos a revisar, o sea, el colangiocarcinoma. ¿Y por qué no el cáncer o de la cabeza de páncreas o las mismas pancreatitis de cabeza de páncreas? ¿No? Entonces, también los parásitos. Entre los parásitos podemos tener un quistiatídico que se rompe a vía biliar y va a obstruir. Ascaris lumbricoides es un parásito con relativa frecuencia que encontramos en la vía biliar, y la fasciola hepática, que es otro parásito. Quistes de colédoco, colangitis, y los dos últimos hay que tener presente. La lesión quirúrgica de la vía biliar, o sea, lo que conocemos como iatrogenia. Se produjo una ligadura de la vía biliar, o después de haberse hecho una derivación de la vía biliar más duodeno o yeyuno, puede ir estenosándose. Todas estas patologías nos va a producir la estasis
el retorno de la bilis, en lugar de ir hacia el duodeno, va a regresar hacia el hígado y, por supuesto, al torrente circular. Entonces, esta vía biliar, la causa más importante es la presencia de cálculos a cualquier nivel del coledo. Clínicamente, ¿qué vamos a observar? Primero, un buen porcentaje de presencia de cálculos es asintomático. No tiene síntomas. Ayer decíamos que más o menos el 12% hasta 15% de personas que tienen cálculos de vesícula asintomáticos, había presencia de cálculo en la vía biliar. Otro dato también, que en aquellos sintomáticos, o sea que han tenido dolor cólico y en mayores de 60 años, hasta 25% puede haber presencia de cálculo. ¿No? Ayer informábamos ese dato. Por eso es importante la exploración de la vía biliar. Entonces, esta ictericia, la coloración de piel y mucosas, va a ser ascendente. No es que esto aparece de un día al día siguiente, está amarillo, no, es progresivo. A medida que la vía biliar se va obstruyendo, va a depender también de qué patología es. Si un cálculo se enclava en la parte final, pues la ictericia va a ser más progresiva, más rápido. Si es un tumor de cabeza de páncreas, esa ictericia va a ser progresivo, lento, de largo tiempo. Esta sintomatología puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Y dos signos o síntomas importantes, la orina colúrica y la hipocolia. En este cuadrito lateral derecho puedo explicar por qué es la orina colúrica y por qué es la hipocolia o decoloración de las heces. Las heces también va cambiando de color. La hemoglobina se degrada y va a dar una bilirrubina no conjugada a conjugada en el hígado. Esta bilirrubina va a ser drenado, la gran mayoría, hacia el tubo intestinal. Pero en el intestino grueso, las bacterias van a metabolizar y van a descomponer esta bilirrubina en dos sustancias. La famosa estercobilina, que va a dar la coloración de las heces, y el urobilinógeno, que va a dar la circulación hacia el hígado. Esto se llama circulación enterohepática. Luego va a venir hacia el riñón para ser eliminado. Al mismo tiempo, esta bilirrubina no solamente va a ir hacia el intestino, sino va a pasar también un pequeño porcentaje a la orina. O sea, por la orina va a eliminarse el urobilinógeno, que le da el color a la orina, y la bilirrubina conjugada, que es en escasísima cantidad. Por lo tanto, si hay una obstrucción de la vía biliar, ya no vamos a tener esta descomposición. Por eso es que la S se va a decolorar. Ya no va a haber tanto la bilirrubina como el urobilinógeno va a venir a la orina y va a ser pues una orina colúrica, lo que llamamos también orina cargada. ¿Puede ir acompañado de fiebre? Claro, sobre todo cuando se instala una colectritis. Aquí hay que precisar algunos conceptos. Presencia de cálculo primario en el coledo. ¿Qué quiere decir? El cálculo se ha originado dentro del coledo.
no ha venido de ningún sitio. Esto puede originarse por una estasis frecuente, por infecciones dentro del conducto colédoco. Estos cálculos pueden ser biliares o de colesterol. Generalmente es único y grande. Por eso es que como es grande, este cálculo va a existir en émbolo, va a dejar pasar bilis y no se va a obstruir. O en todo caso, existe el secundario, o sea, no se formó en el colédoco, más bien vino de otro lugar. Y generalmente, ¿de dónde? De la vesícula biliar. O sea, migró de la vesícula. Entonces hay que tener bien claro la definición de cálculo primario o cálculo secundario. Estos son los conceptos que le decía. Del 10 al 15% de cálculo de la vesícula en pacientes asintomáticos, o sea, no han tenido ningún síntoma, está asociado a la presencia de cálculo en el duodeno, o sea, en el colédoco, perdón, o sea, existe el cálculo. Si esta litiasis vesicular es sintomático, o sea, ya ha hecho varios episodios de cálculo, y son personas mayores, la asociación de la presencia de cálculo de la vesícula biliar y el colédoco es del 20 al 25%, qué alto, ¿no? Entonces los cálculos pueden ser únicos, múltiples, grandes, pequeños, mixtos, etc. Otro dato importante, pacientes que han sido operados, se nos ha quedado cálculo hasta el 2%. Esto es lo que nos obliga a hacer la colangiografía intraoperatoria, lo que ahorita estamos obviando para que el cálculo lo resuelva un gastroenterólogo con nuestro famoso CEPRE. Y eso no debe ocurrir. Si tenemos expuesto la cavidad abdominal, si sabemos la presencia del cálculo, en ese acto operatorio se debe resolver la presencia de este cálculo. Otro dato importante, pacientes que han sido operados, o sea, se sacó cálculo del colédoco, se llama residual porque cuando el diagnóstico se realiza antes de 2 años, o sea, antes de 2 años, hemos descubierto, hemos diagnosticado que otra vez había cálculo. Ese cálculo se nos quedó. Ese cálculo estaba así, ahí, o no lo sacamos o no nos dimos cuenta. Pero si nosotros hemos diagnosticado la presencia de ese cálculo en la vía biliar después de 2 años, ya no es un residual, o sea, no se me quedó, sino volvió a formarse cálculo en la vía biliar. Entonces, repito, residual porque se me quedó. Y para ser residual tengo que haber hecho el diagnóstico antes de los 2 años. Recidivantes, nosotros habíamos sacado, eliminado, extraído el cálculo de la vía biliar. Después de 2 años, recién lo diagnosticamos. Entonces, recidivó, se volvió a formar el cálculo en la vía biliar. ¿Y qué complicaciones importantes tiene la presencia de cálculo en la vía biliar? Uno de ellos, el más frecuente, colangitis y sepsis. Otro frecuente, pancreatitis aguda biliar. Cuando veamos pancreatitis, cuando se hace la teoría de pancreatitis, nos vamos a dar cuenta, la mayoría de la pancreatitis aguda es de origen biliar. Luego, otra complicación es la presencia de un cálculo grande en el bacinete
que no está obstruyendo, sin embargo está comprimiendo la vía biliar y se va a formar una fístula, lo que se conoce con el nombre de síndrome de Mirici. Este también es un temita que lo vamos a revisar. Entonces, la fisiopatología creo que se entiende. Acá tengo un cálculo enclavado. Sin embargo, la bilis está retornando hacia el hígado y pasa al torrente circulatorio. Entonces tengo ictericia. O un parásito, Ascaris lumbricoides. Este es un Ascaris lumbricoides presente en el coledo. O una patología de páncreas, pancreatitis aguda. Va comprimiendo progresivamente y la bilis retorna nueva. También un tumor del páncreas. Ese tumor también produce la obstrucción progresiva. Entonces va a producir otra vez ictericia. O la presencia de patologías de tipo quístico. Todos ellos van a ocasionar que esta bilis, que debe eliminarse hacia el duodeno, va a retornar, va a regresar al torrente circulatorio y va a pintar mucosas, piel, va a producir hipocolia, acolia o columpia. Esta es la fisiopatología. Creo que es bastante simple de entender. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Primero, la clínica, como siempre. En la clínica es el anamnesis y el examen. Luego pasamos al laboratorio. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Bilirubinas aumentadas. Fosfatasa alcalina aumentada. Gamma-glutamil transpeptidasa aumentada. Las transaminasas pueden estar ligeramente aumentadas mientras no se lesiona los hepatocitos. Entonces, otro elemento de apoyo son las imágenes. En las imágenes quiero precisar la anatomía del colédoco. Me estoy refiriendo a la vía biliar, que es desde la unión del cístico y hepático común hacia el duodeno. Anatómicamente cuenta con 4 partes o con 4 porciones. Este colédoco, una pequeña porción, está sobre el duodeno. O sea, está libre, está expuesto, la podemos ver. El supraduodenal. La otra parte está detrás del duodeno, pasa por detrás. Y va a ir hacia el órgano del páncreas, el retropancreático o el intrapancreático y el intramural. Estas son las 4 porciones que debemos recordar para hacer qué examen es importante para indicar en un síndrome ictérico, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos estas 4 porciones, teóricamente tenemos que entender que el duodeno y la vía biliar son retroperitoneales, están detrás. Pero no solamente es importante acordarnos esto, lo que tenemos que entender que desde la segunda porción, o sea, el retroduodenal, el intrapancreático, intramural, si bien es cierto es retroperitoneal, delante de esos 3 segmentos está el duodeno que contiene aire. Está el colon transverso, que contiene aire, y están las asas intestinales, que contienen aire. Y por lo tanto, concluimos que el gas o el aire es un mal conductor del ultrasonido, o sea, de la ecografía. No lo visualiza, no lo ve. Por lo tanto, no me sirve la ecografía para hacer diagnóstico de la presencia de cálculos en la vía biliar. Lo que voy a hacer como examen de imagen para estar seguro y hacer un adecuado examen se llama colangiografía.
resonancia. Colangio, resonancia. Y ayer les mostraba, estas son las 4 porciones, ¿no? ¿Quién es este? Duodeno. ¿Quién es este? Páncreas. Intramural, la pared del duodeno. Y sobre el duodeno, esta pequeña porción, ahí están las medidas, puede ser hasta 2 centímetros, 1.5 centímetros, hasta 6, porque el páncreas es mucho más grande, y el intramural pequeño. De estos 4, esto podemos ver junto con la vesícula, porque delante de del supraduodenal no hay aire. Entonces, pueden darnos datos indirectos de qué está ocurriendo en este segmento, pero la ecografía no lo ve. Entonces, para ver este segmento, tengo que escoger otro examen. Ahí está. Miren, como es aire, no me sirve la ecografía. La ecografía me va a servir para este segmento y para la vesícula biliar porque está expuesto. Ahí está, hepático izquierdo, derecho, hepático común, cístico, colédoco, supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intramural. Entonces, ayer mostrábamos esta imagen, ¿no? Para estudiar vesícula. Y de paso podemos ver el supraduodenal. Pero eso ya no lo veo. Porque el aire es un mal conductor. Para estudiar entonces vía biliar adecuadamente, necesito, es lo mismo, ¿verdad? Necesito, lo mismo se repite para ver, ahí hay aire, ¿sí o no? Duodeno detrás, colon transverso e intestino delgado. No se ve vía biliar. Ahí necesito un examen que se llama colangioresonancia. Por favor, tengan presente estos datos que son muy importantes porque un paciente ictérico le están pidiendo ecografía de abdomen. No la van a ver y el ecografista te va a contestar o te va a responder las características de la vesícula. De repente, en forma indirecta, nos va a decir la medida del colédoco supraduodenal. Si normalmente aceptamos 8 milímetros, de repente nos dice de 10 milímetros. ¿Y qué me está diciendo indirectamente? Que es probable que en el colédoco más abajo hay una patología. Por lo tanto, vamos a perder otra vez nosotros el tiempo en paciente. Recién nos vamos a dar cuenta para pedirle una resonancia. Bien, entonces, ya tengo el diagnóstico. Ya tengo que hay ictericia, ya tengo que es síndrome ictérico. Esa bilis la tenemos que drenar, porque si no la drenamos, va a ir a una colangitis. Si no lo drenamos, cuanto más aumenta la bilirrubina, 10-12, empieza el escozor por la presencia de sales biliares. El primer examen que se hace es CEPRE, o sea, exploración de la vía biliar por vía endoscópica. La segunda alternativa no se puede por alguna razón. De repente es un tumor de páncreas. No, el endoscopista nos dice, no puedo pasar. Entonces haremos el drenaje percutáneo guiado con una ecografía por un radiólogo intervencionista. El radiólogo no puede. La tercera exploración es quirúrgico. Se llama exploración de la vía biliar. Esta es cirugía. ¿Qué puede hacerse el abordaje por cirugía convencional o cirugía laparoscópica? Y aquí hay que colocarle en el colédoco, que sí está bien, un dren que se llama Drenker.
Y la cuarta alternativa, si fallan estos tres, hay que hacer la derivación biliodigestiva. O sea, la colédoco-duodenal, que consiste en anastomosar colédoco al duodeno o Ilerux. Entonces tenemos lo siguiente. Interior del estómago. Esta y es el una duodeno. CEPRE. Miren el video. Es una CEPRE. Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfínterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Si se observa bloqueo o tejido extraño, puede obtenerse una muestra, la cual se envía al laboratorio para su análisis. Cuando hay acumulación de líquido, cálculos o estenosis en el conducto pancreático, puede introducirse un stent plástico para derivar la obstrucción o para drenar el líquido. Una vez que se deriva la obstrucción, puede restablecerse el flujo normal. En el conducto biliar, si un tumor causa la obstrucción y requiere drenaje, se puede utilizar un stent de metal, si la enfermedad es maligna, o un stent de plástico si se desconoce si la obstrucción es benigna o maligna, para derivar la obstrucción y restablecer el flujo hacia el duodeno. La CPE. Bien, ese es un pequeño video que nos muestra cómo se hace la CEPRE. Pero ahí hay un error. La papila mayor no es igual a la ampolla de Vater como afirma aquí. La ampolla de Vater es una pequeña dilatación cuando se une el colédoco con la vía biliar principal. Ampolla de Vater. Entonces está antes de la pared del duodeno o puede estar dentro de la pared. Después de esa pared sigue la parte muscular, que es el esfínter de Odo. La papila es la formación de la mucosa duodenal. O sea, ¿qué tiene que hacer con la ampolla de Vater? Nada. Y acá nos ha dicho que la papila mayor, también llamado ampolla de Vater, eso no es cierto. La papila está en la mucosa, tejido de la mucosa. La mayor corresponde al Wirsum, al conducto de Wirsum. Y hay papila menor, que corresponde a la desembocadura del conducto secundario o Santorini del páncreas. Por favor, revisar eso y no confundir. Entonces, esta es la famosa papilotomía. Se ha seccionado, o esfinterotomía, se ha seccionado, no es papilotomía, es esfinterotomía, perdóname. Se secciona, se corta, y luego va a pasar este balón como una sondita, pasa sobre el cálculo, se infla el globito y han visto cómo lo arrastra, ¿no? Y lo pasa al duodeno. Ya me resolvió la presencia de cálculo de la vía biliar. Ahora puedo operar tranquilamente la vesícula. O si no, puedo utilizar esta que se llama canastilla de Dormia. Como ven acá,
Es una canastilla que atrapa el cálculo y hace lo mismo que ha hecho el balón. Y perfectamente explicado cuando nos dice si hay una obstrucción de la vía biliar, por ejemplo, un tumor de páncreas, se coloca un stent. Un stent es este tubito, en este caso es de metal. Como es un tumor, tiene que ser metal, porque si le pongo uno de plástico, lo va a estenosar. Y si no es un tumor, se pone el stent de plástico. Es un plástico especial. Y como nos gusta el inglés, le llamamos stent. Es un pequeño tubito de plástico. Bien, entonces acá está el drenaje percutáneo. Acá está la ecografía. El ecografista le está guiando y está colocando una aguja. Y una vez que coloque la aguja, se coloca un catéter y este catéter sale hacia el exterior y va a drenar la bilis. Pero para hacer este drenaje, tiene que tener una vía biliar gruesa. Ingresa por la piel, llega el catéter y ahora son tan hábiles nuestros radiólogos que pueden colocar este catéter desde afuera y lo pasan hasta duodeno, siempre y cuando se pueda. Pero cuando no se puede, el catéter va a quedar en la vía biliar dilatada. ¿Y para qué nos va a servir este catéter? Para que la bilis salga por este tubito hacia el exterior. O sea, vamos a liberar la presión intraluminal de la vía biliar y vamos a liberar la acumulación de bilis y vamos a evitar una colangitis. Por supuesto, este es un procedimiento de emergencia, casi es un procedimiento rápido, no es un procedimiento permanente, salvo que sea un tumor de páncreas en este caso, ¿no? Entonces, el catéter se quedará, es una medida paliativa. Y acá, ven esta bolsita, está este catéter y se está recolectando la bilis en esta bolsita. Este es todo el pasaje que se hace cuando se hace el drenaje percutáneo. Entonces ya me he visto cómo se hace la CEPRE, este es el drenaje percutáneo, y son lo que ayer habíamos revisado, todas las indicaciones de la vía biliar. O sea, la tengo que hacer, no puedo obviar, porque si voy a obviar, vamos a tener, no nosotros la dificultad, nosotros no nos vamos a complicar. El que se va a complicar son nuestros pacientes, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestro papá. Ellos se van a complicar. Entonces, debemos actuar en la cirugía como nos mandan los cánones de la cirugía. No hay que saltarse. Ah, no, que lo saquen por vía endoscópica. Le hacen una CEPRE, perforación en la cara posterior, sepsis y se murió. Eso no debe ocurrir. Tenemos que darle un poquito más de atención a nuestros pacientes. Dedicarle un poquito más. Estoy apurado, no lo voy a sacar. Que lo saque el endoscopista. Eso no es una actitud médica. La actitud médica es que yo tengo que resolver en un solo tiempo, sin que el paciente sea sometido a una segunda agresión por vía endoscópica. Este es el famoso Drenker. Es una T, la T es de 10 centímetros, la longitud de 80. Pero esta T no se coloca de este tamaño, hay que preparar, hay que cortar 1 centímetro y 1 centímetro y en bisel. Y luego hay que quitarle el techo. O sea, ya no va a ser un tubito, esto va a ser una canaleta, porque si le pongo el tubito, dependiendo del diámetro, eso se me puede obstruir. Y acá tengo cómo se hace. ¿Por qué se dice exploración de la vía biliar? Miren, una sección del colédoco, esta se llama pinza de Randall, con esto se sacan los cálculos, y una vez que hemos liberado los cálculos, ¿no? Entonces
le vamos a colocar esta T que le hemos preparado. Está separando, ya se colocó dentro del colédoco, se pone puntitos acá y por acá se inyecta la sustancia de contraste para realizar la colangiografía intraoperatoria. Acá otra imagen, cómo se coloca la T, se dobla con una pincita y queda colocado y le ponemos los puntitos para que no se escape la bilis. O sea, dentro de este conducto no está el conducto, la T del conducto está destechado, está así, es una canaleta. Y tiene, si ustedes ven acá hay una muesquita, esta muesquita tiene una razón. Así como hemos doblado para colocar, ¿y cómo lo retiramos? No lo operamos para retirar, lo vamos a retirar desde afuera, vamos a traccionar. Cuando traccionamos, solito se va a doblar esto y sale automáticamente. Entonces, ahí está el conducto y esta es la colangiografía intraoperatoria. Y una vez que veo acá que no hay ninguna imagen que hace sospechar de cálculo y está en el duodeno, entonces esto sale hacia la piel y más o menos a los 4 o 5 días, o hasta 6 o 7, se hace una colangiografía a través de la piel. Por este tubito se inyecta una sustancia de contraste para ver cómo está. Y si lo veo normal, vamos a planificar retirar este catéter. ¿Planificar qué significa? Primero hay que cerrarla. Se llama clampar. Afuera. Este está cerrado, ¿eh? Esto hay que hacerlo en forma progresiva. No es que ya está bien y lo saco, no. Primero lo cierro. Eso de los tiempos es controversial. Lo importante es que hay que medirla. Entonces, lo cerramos. Yo acostumbro que el primer día se cierre 1 hora después del desayuno, 1 hora después del almuerzo y 1 hora después de la cena. Si al día siguiente el paciente me dice, doctor, no duele, lo subo a 2 o 3 o 4 horas. Y el tercer día lo dejo cerrado todo el día. Y el cuarto día lo retiro. O sea, traccionamos de acá. Cuando traccionamos, esas 2 ramitas se va a doblar a nivel de la muesca y lo retiramos. O sea, no vamos a operar para retirar eso. Y esta es la derivación colédoco-duodenal. Colédoco-duodenal. Hay una obstrucción acá, es un cáncer de páncreas o es un cálculo enclavado que no podemos sacar. Entonces vamos a hacer que la parte distal la parte proximal del colédoco hay que seccionar el duodeno y anastomosar. Acá está suturando la cara posterior, acá ya la cara anterior, entonces la bilis ya no va a ir por el retroduodenal. La bilis va a drenar directamente al duodeno porque acá hay una obstrucción imposible de resolver. Y acá más o menos otra imagen, como para que tengan una idea, colédoco seccionado, duodeno seccionado y todo se sutura, todo el borde, y este va a drenar directamente al... Esto se va a hacer siempre en cuando el duodeno es más de 1.5 centímetros de diámetro y además que no haya tensión entre el colédoco y el duodeno. Porque si hay tensión entre el colédoco y el duodeno, esta sutura se va a romper, se llama dehiscencia. Y vamos a tener una fístula, se va a soltar todos los puntos. Y si no se puede, entonces este procedimiento, este es lo mismo, se hace este procedimiento que se llama anastomosis en I de Roux, ¿no? Como es que este segmento, este es el ángulo de Treitz, más o menos a 30 centímetros, este estaba acá, se ha seccionado, se ha traccionado
y vamos a anastomosar la vía biliar. Entonces la bilis ya no va a pasar por acá y esto hay que cerrarla acá por una patología que es imposible de poder liberar. La bilis va a venir por el duodeno. Y la parte proximal que hemos seccionado de acá se va a suturar a la parte distal de esta asa yeyunal. Por eso se llama iderux y latina. Y acá otra imagen muy parecida. Acá también lo lleva de la manito, como esto se ha seccionado. Entonces, esto lo estamos llevando arriba. Ya lo anastomosamos y hemos anastomosado acá. Eso es lo que se hace con la iderux. Bien. Entonces, revisamos otra patología obstructiva importante, bastante conocida, que se llama el síndrome de Mirici. Por estos años, el doctor Mirici describía que hay una obstrucción en el hepático común por una compresión de un cálculo grande en el cuello de la vesícula. Y él se dio cuenta que eso le inflamaba y había infecciones recurrentes que le llamó colangitis. Pero eso no estaba tan seguro y él también decía, aseguraba en estas épocas de que podría ser funcional, o sea, podría ser por espasmo de la capa muscular del esfínter en el hepático común, lo cual no existe. Pero para esa época, para él sí existía. Entonces, por lo tanto, nos quedamos con la primera afirmación inicial. Después de 32 años, sus discípulos, sus amigos, ya el año 80-82, ellos lo que hacen es sistematizar, clasificar a esta compresión. Le llaman tipo 1 porque es un cálculo grande que está obstruyendo el hepático común. Pero como este cálculo ya tiempo está comprimiendo, le hacen un pequeño orificio que se llama fístula colecisto hepático común y le llama del tipo 2. Años más tarde, el doctor Chendes, un chileno, hace un estudio y esa patología de la compresión de un cálculo grande en el bacineto, el infundible de la vesícula, que comprime el hepático común, nos describe 4 tipos. El primero, lo que ya estaba descrito, solamente compresión externa. Aquí podría haber interés intermitente, ¿no es cierto? El segundo, ese cálculo grande, ya ha hecho una fístula, que ellos llamaban solamente el 2, solamente una fístula común y corriente, pero él identifica 3 tipos de fístulas en esta lesión. Una fístula pequeña, un huequito chiquitito, 1/3 de diámetro de la circunferencia del hepático. Otro, él dice, cuando esta fístula es mucho más grande, 2/3 del diámetro, se llama tipo 3. Y tipo 4, cuando ha destruido totalmente el hepático común. Acá una aclaración. La fístula no es en el colédoco, es en el hepático común. O sea, ese segmento de vía biliar que es de la unión del cístico con el hepático común hacia arriba, hacia la carina. Ese es el que se va a lesionar. Entonces, esos son los 4 tipos. Más tarde, después de 19 años, sigue estudiando y se da con una sorpresa que existe otra fístula, ya no el hepático común, sino la vesícula, cálculo grande, ahora dado el duodeno y ha hecho la fístula colecisto entérica o colecisto duodenal. Y a esto le llamo Mirici 5.
y el 5 lo divide en 2. Solamente la presencia de fístula, el cálculo sigue en la vesícula, o cuando la vesícula, el cálculo completo, grande, se ha pasado al intestino. En el intestino ha migrado toda la longitud y se queda atrapado en la válvula ileocecal y produce una obstrucción intestinal, al cual le llama iliobiliar. Si no me han entendido esta explicación, creo que las imágenes hablan mejor. Este es Mirici 1. Este es hepático común. De acá a acá es el colédoco. Y como ven ustedes, el colédoco no está afectado. El que está afectado es el hepático común. Entonces, esta compresión ha sido años, ha hecho un huequito pequeñito, una cabecita, 1/3 del diámetro. Ha seguido más grande, este cálculo ya casi ocupa todo el hepático común, inclusive se ha dilatado hacia arriba. Y el 4, destrucción de la pared total, ya no hay pared del hepático. Y el 5 es este, vesícula. Normalmente la vesícula está sentado sobre la rodilla del duodeno. Ahí está sentado. Pero como es un cálculo grande, esto ha ido comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo y ha hecho un orificio. A eso le llamamos fístula, comunicación entre dos cavidades. Por lo tanto, la bilis que se concentra acá pasa al colédoco. Mirici 5A. Pero con el tiempo, este cálculo grande se puede pasar. Este orificio es tan grande, pasa, migra, intestino delgado y se queda atrapado en la válvula ileocecal y a eso le llama iliobiliar y es Mirici de tipo 2. Diagnóstico, por supuesto, historia clínica, sus bilirubinas, fosfatas alcalinas y las imágenes de ecografía y la colangioresonancia. También nos puede ayudar la CEP, pero la colangioresonancia es el examen indicado. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Para el tratamiento quirúrgico. En el tipo 1, como es solamente compresión, vamos a hacer una colecistectomía normal. En el tipo 2 sí hay un pequeño huequito. Por lo tanto, ahí puedo hacer dos cosas. O puede hacerse una colecistectomía subtotal dejando una pared y con eso se repara la vía biliar con su tubo en T. En todo caso se hace la derivación hepatoileocecal y de Rux. El tipo 3 y de Rux, ya no hay más que escoger. Tipo 4 también. Y el tipo 5 hay que hacer el 5, hemos definido fístula de la vesícula hacia el duodeno. Entonces, se puede hacer en 1 o 2 tiempos. Primero resolver la obstrucción y después, cuando mejora, resolver la fístula, o sea, resolver de acá, ¿no? Primero la obstrucción y luego resolver esta fístula. Entonces, para eso nos sirve la clasificación. Y vamos a pasar a una patología bastante importante, pero yo quiero que entiendan que estas líneas remarcadas de rojo por arriba son las vías biliares intrahepáticas. El que está el azulito, hepático común más la rama derecha-izquierda, se llama región iliar. Región iliar. Y luego viene la tercera región, la región coledoxial. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque vamos a revisar un temita que es la colangiocarcinoma o adenocarcinoma de la vía biliar.
El año 40, Dunant y Fardes describe 3 grupos. Uno, colangiocarcinoma iliar, o sea, este de acá, ¿no? Que posteriormente Klaskin lo sistematiza, lo describe bien toda la patología y se ha quedado con su nombre cuando el cáncer de la vía biliar está ubicado en esta zona, hepático común y el inicio de las 2 ramas principales de la vía biliar intrahepática. Luego le llama la vía biliar extrahepático, o sea, este de acá, extrahepático. Y el tercero, intrahepático. Ahora me van a entender por qué quiero que tengan esta imagen. Este colangiocarcinoma de la bifurcación es la mayoría, 60-70%. La del colédoco, 20 o 30%. Y las que existen en la vía biliar intrahepático, de 5 a 15%. Los 3 autores, el colangiocarcinoma de Klaskin lo divide en 4 tipos. Otra vez aclarando, hepático común. Solo el colangiocarcinoma está acá. Entonces, tipo 1. Tipo 2. Este colangiocarcinoma ha llegado a la bifurcación de las 2 ramas. Tipo 3A. El colangiocarcinoma que había invadido la división se ha ido al hepático derecho. O sea, ha invadido el hepático derecho. El 3B invadió el hepático izquierdo. Y el 4 invadió los 2. Hepático común y las 2 ramas. Como ven ustedes, acá no ha sido tomado la vía biliar intrahepático, como tampoco el colédoco. Solamente es hepático común. Otra vez, importante saber la anatomía de la vía. Entonces, ¿cuál es la clínica? Obstructivo. Obstructivo. Vamos a tener, acá es un cáncer, es un colangiocarcinoma. Vamos a tener las 5A del síndrome consuntivo, ¿no? Anorexia, astenia, adinamia, anemia y adelgazamiento. Además, ictericia, porque la vía biliar se está obstruyendo a partir del hepático común. Vamos a tener prurito siempre en cuando la ictericia está por encima de 10 o 12, depende de cada persona. Va a empezar a rascarse, ¿no? Como el perrito pruriento. Hipocolia, guacolia y coluria, lo mismo que les expliqué anteriormente cuando hemos estudiado la otra patología. Y dolor en hipocondrio derecho. Generalmente es un dolor leve, tipo sordo. Entonces, lamentablemente esta patología cancerosa es agresiva. Metástasis, muy difícil de resolver. La mayoría, ¿dónde está? Ganglios regionales. ¿Y quiénes son los regionales? En el pedículo hepático, páncreas. Entonces, es imposible tratar de resolver las sobrevides bien cortas. El año 92, 3 sociedades importantes se pusieron de acuerdo para informar los cánceres todos los países del mundo en una sola forma y le llamó TNM. La T se refería a la invasión del tumor en la pared del órgano. La N se refería a la salida del tumor a través de los ganglios cercanos.
Y la M se refería a la distribución o salida del tumor a órganos distales. Un momento, por favor. Bueno, entonces le decía que esta clasificación existe para todos los órganos. Si ustedes han revisado cáncer de estómago, es el órgano más fácil de explicar. Entonces, la X significa que no nos asegura si hay o no hay cáncer. El 0 significa que no hay cáncer. La T y S significa cáncer in situ. Este cáncer está localizado solo en el epitelio. No ha pasado la membrana basal. En este caso, T1, el cáncer ya ha invadido toda la pared del conducto biliar porque el conducto biliar tiene una pared muy delgada. Es fibroelástica con tejido muscular intercalado. T2, ¿qué significa? Ya está fuera del conducto, qué malo, ¿no? T2, en el estómago T2 está en el músculo, pero acá ya está fuera. T3 ya está invadido localmente. ¿A quién? Al hígado, a la vesícula, páncreas. Y T4, vasos principales. Entonces el pronóstico pues es malísimo. Y también esta estadificación significa la gravedad del paciente, en qué estado está. Esto es más probablemente para los residentes. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el antígeno carcinoembrionario. Estos son marcadores tumorales. Por si acaso los marcadores tumorales no hacen diagnóstico, sí nos van a dar el pronóstico, sí nos van a ayudar para hacer el seguimiento. También vamos a pedir fosfatasa alcalina, bilirubinas y el gamma-glutamil transpeptidasa. Endoscópicamente. Hoy la ecoendoscopía ha crecido bastante, ha mejorado bastante, porque nos da la oportunidad de evaluar los ganglios linfáticos regionales, en este caso los ciliares, ¿no? ¿Para qué? Para estadificar. ¿Y cómo vamos a verificar el cáncer? Con una biopsia, con aguja fina. Y luego nos vamos a ayudar también con un TEM o con una colangioresonancia para ver el comportamiento de la vía biliar. La CEPRE lo vamos a hacer, pero no nos va a ayudar mucho. Tratamiento, lamentablemente,
lo primero que tenemos que hacer es que hay que determinar si es o no es resecable. Si ya no es resecable, a veces se intenta una quimioterapia neoadyuvante, o sea, se hace quimioterapia antes de la cirugía. A veces se reduce el tumor y se hace la cirugía o el drenaje biliar. Y si ya no hay más que hacer, se puede hacer quimioterapia adyuvante, o sea, después de los procedimientos. Esos son los tratamientos. Ahora vamos a revisar este tema bastante fascinante, ¿no? La neoplasia periampular. Este es lo que yo les decía, ¿no? Este pequeño globito, la unión del Wilson y del colédoco, se llama ampolla de Vater. La parte muscular, músculo liso, es esfínter de Oddi. Y la papila está en la mucosa. Entonces, no podemos decir que la papila o ampolla de Vater. Son dos estructuras diferentes, totalmente diferentes. Entonces, ¿a qué le llamamos neoplasia periampular? A estas 4 estructuras donde va a desarrollarse cáncer y van a tener comportamientos similares con algunas diferencias. Y esto va a ser de más o menos a 2 centímetros de la papila hacia arriba en lo que corresponde al colédoco. Entonces son 4 órganos que están comprometidos acá. Y cualquiera de ellos puede desarrollar cáncer. El que mayormente desarrolla cáncer es el páncreas, 50-70%. El que le sigue es el cáncer que se desarrolla en la ampolla de Vater. Entonces, ¿qué tiene que ser la ampolla con la papila? En la ampolla de Vater. La tercera, que es más o menos el 10%, esta vía biliar distal. Vía biliar distal. Y la cuarta, un cáncer del duodeno. Como ven ustedes, ahí le he puesto una flechita doble, donde todos ellos van a confluir, van a tener más o menos la misma sintomatología, con algunas diferencias importantísimas. Y esto es lo que vamos a desarrollar ahora como último tema. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, constituye más o menos el 5% de todas las neoplasias gastrointestinales. Distribuidos, como ya le hemos mencionado, páncreas 50-70%, ampolla de Vater de 15-25%, el biliar 10% y el duodeno 10%. La etiología de todos desconocida. Tipo histológico, adenocarcinoma, o sea, es glandular. Glandular. Riesgos, como siempre, la cabeza del famoso tabaco. Creo que ahora ya la juventud ya no está fumando. Y los que fuman son raros. Antes fumaban más. El alcohol, las pancreatitis crónicas, que vamos a revisar mañana. Los pólipos adenomatosos que son de tipo familiar, o sea, no es hereditario, pero sí, si algún papá, mamá tenía el pólipo, los hijos lo pueden tener. Y los que son gorditos. Y los que son gorditos. Entonces, clínicamente, vamos a describir para todos, porque comparten los signos y síntomas, y con algunas particularidades de cada órgano. Entonces, lo que corresponde a un síndrome obstructivo pilórico en este caso, porque tiene algo que ver con el retardo del vaciamiento gástrico, náuseas, vómitos. No hay dolor, el dolor es al final. Todos van a tener ictericia de diferente comportamiento. Al inicio no hay ningún dolor abdominal, pero se incrementa el dolor a medida que el cáncer va avanzando.
Va a perder peso, sí. Va a tener hipocolia, coluria, el mismo cuadrito que ya les expliqué cómo es que la circulación enterohepática, cómo es que la bilis y el urobilinógeno se elimina por el riñón y la estercobilina por las heces. Pero como estuvimos acá, ya no hay descomposición en todo. Todo se elimina por el riñón, por eso es colúrico. Entonces, la mayoría pérdida de peso. Acá también entra la 5A. Diagnóstico, laboratorio, bilirrubina aumentada en todos. Gamma-glutamil transpeptidasa también. Los marcadores tumorales que se acostumbran es el antígeno carcinoma embrionario, CA19-9. El pronóstico es malo y esto nos sirve para vigilar después del tratamiento. La endoscopía nos ayuda porque va a tener la oportunidad de hacerse la biopsia. Radiografía de pulmones se les va a pedir, claro, cuando queremos ver si tiene alguna metástasis pulmonar. La CEPRE, aquí podemos utilizar de dos maneras, como terapéutico, para descomprimir, o sea, colocarle un stent, el tubito de plástico para drenar la vía biliar. Y para tomar la biopsia, se hace un cepillado, se lleva ese cepillado hacia anatomía patológica y nos va a buscar si hay o no hay metástasis. También podemos pedir un TEM con contraste. ¿Para qué? Para evaluar los linfáticos y las metástasis a distancia. Con la angioresonancia, ¿para qué? Para evaluar la obstrucción biliar. Y esta ecoendoscopía en todas nos va a ayudar, en todas, para hacer el estadiaje, porque evalúa bien las paredes de las estructuras comprometidas, ¿no? Entonces, y también se puede utilizar la ecografía para hacer la biopsia. Y últimamente el PET scan, que sirve también para buscar neoplasias de pequeño tamaño. Miren, todo lo que tenemos que hacer en esta patología, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. Es una patología muy difícil de manejar, el pronóstico es malo, porque todas las estructuras están ahí. Y todo lo que tenemos que hacer es mucho más difícil. Entonces, el pronóstico, ¿de qué va a depender? Primero, de cuál es el tumor. Segundo, momento del tratamiento. ¿En qué momento hemos diagnosticado para hacer el tratamiento? De la extensión del tumor, ¿es pequeñito o es grande? Del tipo histológico, o sea, es medianamente leve o de tipo histológico, para ver la estructura de la papila, la invasión de los vasos y los linfáticos que son cercanos, que están ahí, la metástasis a distancia, y algo importante, ¿no? La F, que tengamos hospitales implementados para hacer el manejo de este tipo de tratamiento. En nuestro país, el único hospital donde nos va a ayudar a manejar este tratamiento, yo digo con mucha pena o alegría, de repente sentimientos encontrados, es el INEM. No hay más. El resto son para patologías de cánceres diferentes, menos complejas. Por ejemplo, el Hospital Santa Rosa está bien implementado en oncología. Mis aplausos por ellos. Pero no hace pues este tipo de tratamiento. Y los marcadores tumorales, la tasa de sobrevivencia es bien bajo a 5 años, ¿no? Solamente sobrevive a 5 años el 40%. A 8 o 10 años, todos están muertos. El peor pronóstico de los 4, vía biliar y páncreas. El peor pronóstico de los 2, el de origen pancreático. Creo que está claro. Entonces,
Vamos a revisar las particularidades de cada uno. Ampolla de Vater, o cáncer ampular, o ampuloma también se llama. Ampolla de Vater. Nuevamente, la ampolla de Vater no tiene nada que ver con la papila. La papila es en la mucosa. La ampolla de Vater es esta pequeña dilatación entre la unión de los dos conductos, tanto pancreático como biliar. Entonces, aquí se desarrolla el cáncer. Al desarrollarse el cáncer acá, tiene un comportamiento particular. Va a ser una ictericia intermitente, un tumor que es bastante proliferativo, va a obstruir la vía biliar y va a ser ictericia. Pero como es una zona pequeña, el tumor se necrosa, el tumor se cae. Y por lo tanto, se va a resolver espontáneamente el tumor. Y la ictericia se va a resolver sola. ¿Y qué les quiero decir con esto? De que cuando ustedes tengan un paciente que le diga, doctor, yo me pongo amarillo, a veces 1, 2, 3, 4 días, después me despinto, hay que ponerle énfasis en su diagnóstico, en su manejo. Puede tratarse o se trata de un tumor de la ampolla de Vater. Aquí el tumor crece, hace ictericia, se esfacela, se cae y su ictericia se resuelve. Esa es la particularidad de este tumor y el tratamiento es cirugía. Van a ver ustedes al final que la cirugía pues es mutilante. Esa es la característica particular de todo lo que hemos descrito del cáncer de ampolla de Vater, que es intermitente. Esta es la que le decía, ¿no? Estas tres sociedades hicieron este acuerdo porque hasta esta época cada quien informaba como quiere. Pero este era para uniformizar las correlaciones, para uniformizar los informes y hablar en un solo idioma, TNM. Entonces, esta clasificación de ampolla de Vater, que está acá, miran el tumor, la T. Como decía, el X no se puede evaluar, la 0 dice no hay, pero el cáncer in situ está solamente en el epitelio. Por supuesto, si nosotros logramos diagnosticar en el epitelio, ya estamos curados. Ya no hay forma de que este paciente haya hecho nada, ni siquiera una metástasis regional. Miren los ganglios. T1 está limitado solamente a la ampolla, solamente está limitado acá T1. No salió todavía. Ese es T1. T2 ya no está solamente aquí, sino ya invadió la pared duodenal. Por eso es que, como es tan vecino, en un lugar muy irrigado, muy vascularizado, entonces por eso es malo. T2, el T3 ya invadió páncreas, ya no hay nada que hacer. Y el T4, mayor de 2 centímetros, otros órganos vecinos, inclusive retroperitoneales. La N1, presencia de ganglios y hasta los costaditos. Pero los ganglios están acá. Y la M metástasis, sobre 0 cuando no hay y 1 cuando ya hay metástasis a distancia. Se refiere a metástasis en hígado, en pulmón, en hueso, en cerebro, etc. Segunda estructura a evaluar sus particularidades. Adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. Esto se refiere al cáncer exocrino, o sea, a los acinos y a los conductos, más no al cáncer endocrino.
Entonces, este tumor va a desarrollar, va a empezar a crecer lentamente, va a obstruir lentamente. La ictericia va a ser lenta, ¿no? Y luego, este cáncer, vamos a tener el cáncer en sí del páncreas, el 60% en la cabeza, la gran mayoría. Solo como información en el cuerpo, el 15%, en la cola el 10%, y difuso, o sea, en todas partes, el 15%. Pero ahora lo que nos interesa es esto. Este cáncer es muy agresivo por la presencia de su linfático. Está prácticamente los linfáticos metidos en la pared de la cabeza de páncreas. Por eso se disemina rápido. La clasificación TNM es diferente, ¿no? El TIS en el epitelio, o sea, el TIS vamos a encontrar solamente aquí. No salió de su membrana basal o en el epitelio del conducto, pero respeta la membrana basal. Ese es el cáncer in situ. ¿Dónde se me fue? Cáncer in situ, ¿no es cierto? El T2, T2, páncreas ya más de 2 centímetros, más grande. T3 invade toda la extensión más vía biliar y T4 hasta los vasos principales. En relación a los ganglios, solamente 2, ¿no? ¿Ya hay metástasis o no hay? O sea, metástasis regional me refiero, infiltración del cáncer por los linfáticos regionales, y en este caso las metástasis a distancia. Entonces, este cáncer va a tener, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? Un comportamiento diferente. Como el cáncer es progresivo, va creciendo despacito, entonces acá la vía biliar se va dilatando progresivamente, no es una dilatación de un día para otro. Así como la vía biliar se va dilatando, la presión también es comunicado a la vesícula biliar, tiene comunicación, y la vesícula biliar va creciendo progresivamente y vamos a encontrar una vesícula gigante que se llama signo de Courvoisier-Perier. Esta vesícula la vamos a palpar, la vamos a tocar debajo y lejos del reborde. En nuestra generación, el diagnóstico era palpable. Ahora nos ayudamos mucho con la ecografía, nos van a describir una vesícula pues, de 15 centímetros de diámetro, antero-posterior 6-7 centímetros, gigante. ¿Y cómo la vamos a ver en el reborde costal? Acá está, ¿no? Vamos a ver como si fuera un tumor intraabdominal y grandote. La tocas, ahí está la bolsa de vesícula. Entonces, la ictericia también es progresiva, pues como no es, el cáncer no va a crecer de un día para otro. Se sostiene que los cánceres, para que da manifestación clínicas, ha pasado de 15 a 30 años. Entonces, la ictericia es progresiva. Ya hemos dicho que cuando es bilirrubinas altas, 10, 12, 14, dependiendo de la persona, va a haber, ¿no es cierto? Ese es la cabeza del páncreas. Pronóstico, malo. Bilirrubina más de 15, fosfatasa alcalina aumentadazo. Imágenes, la angiografía, pero ahora pues se hace con la citología y biopsia más resonancia magnética. Es mucho más fácil el diagnóstico. Clasificación TNM, la que acabamos de describir. Eso, el estadio, imagínense, todo esto
Miren la supervivencia. En lo que nos dice, ¿sabes qué? No estoy seguro si hay el 15% de mortalidad. Todos son de mortalidad. Tumor de la vía biliar distal, o sea, de este segmento del colédoco. Este es el colangiocarcinoma de vía biliar distal. Acuérdense que el Klatsky era del hilio biliar y este es distal. Generalmente en pacientes de más de 65 años, mujeres, su etiología, como hemos dicho, no se conoce. Este colangiocarcinoma fue descrito por Durán. La misma clasificación que ya le hemos comentado, ¿no? La primera era esta, que era Klatsky. Ahora estamos describiendo este de acá, que es la vía biliar extrahepático, o sea, este de acá. Y no vamos a describir la intrahepática. Y acá está lo mismo que antes les mostré. Esto ya hemos descrito. Este colangiocarcinoma ya lo hemos descrito. Ahora vamos a describir esto. El comportamiento, factores de riesgo, colangitis esclerosante, o sea, los que están haciendo la vía biliar se va poniendo dura, por eso se llama esclerosante. Los quistes biliares congénitos, o sea, nacieron con quistes. Los cálculos no tratados, o los cálculos que nunca nos hemos dado cuenta y ya tenía 30 años de ese cálculo ahí, nadie se dio cuenta. O antes, los que tenían tifoidea. Hoy día la tifoidea creo que ya no sé, cuando yo no veía hace muchos años. La tifoidea creo que ya desapareció. Aquí también, como es una vía biliar distal y la obstrucción es progresivo, aquí también vamos a encontrar el signo de convulsión terrier, o sea, la vesícula gigante en un 50% de estos tumores. Una vesícula gigante grande. Y la clasificación TNM, totalmente diferente, ¿no? Este TIS sí va a ser todos iguales, porque todos están en el epitelio y no ha comprometido la membrana basal. Acuérdense que todo epitelio descansa en una membrana basal, que es una estructura microtubular. Acuérdense de histología. T1 solamente está en el conducto biliar. Lo mismo que Klatsky, ¿no? Invade, ya se salió del conducto. 3, invadió vesícula, páncreas, todo lo que está pues a su alrededor. 4, ya se fue al porta, se fue al estómago. Mira qué agresivo. Y la N1 ya hay todos los ganglios que están alrededor ya están infiltrados. O sea, ni siquiera es 1, 2 o 3 como en el estómago, como en el colon, no. Y la M pues significa que hay metástasis o no hay metástasis a distal. Solo dos cosas. Y para terminar, el tumor del duodeno es el otra estructura. Esta parte del duodeno nos interesa, porque ya hemos descrito la ampolla de Vater, vía biliar distal, ¿no? Y vamos a describir ahora duodeno, porque páncreas también ya describimos las particularidades. Este duodeno es, por supuesto, un cáncer glandular. No compromete la ampolla de Vater. Primera observación, para que una vez más se den cuenta que la ampolla de Vater no tiene nada que ver con el duodeno. En el duodeno, la pared interna, la mucosa, es lo que corresponde a la papila. No es igual papila que ampolla de Vater. En ese video, esa nomenclatura, esa descripción está mal. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Los que van a tener pólipos en el duodeno. Y acá hay una patología que se llama el síndrome de Gardner, cuando los pólipos son hereditarios. O la enfermedad celíaca en aquellos que tienen una inflamación crónica de la mucosa intestinal. Aquí podemos encontrar tres tipos de tumores. Un cáncer que se forma como pólipos, o sea, crece como bolitas,
o el que infiltra la pared, se infiltra solamente esta pared. Y el otro es el esclerosante, el dañino, el infiltrante total. Todo el duodeno se infiltra. Entonces va a comprometer la vía biliar que está dentro de la pared duodenal, ¿no es cierto? No, perdón, el esfínter de Ode. La clasificación TNM acá es diferente. Acá sí podemos más o menos tener una idea qué pared está infiltrándose, porque estamos hablando de intestino delgado, que tiene mucosa, muscular de la mucosa, muscular, mucosa muscular y serosa, y adventicia en la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces, T1, yo creo que todos está claro, es cuando solamente está en el epitelio. T1 invadió su mucosa, o sea, pasó toda la mucosa y llegó a la submucosa, inclusive atravesó la muscular de la mucosa. Acuérdense que la división entre la mucosa y la muscular de la mucosa es entre la mucosa y submucosa es la muscular de la mucosa. Entonces acá hay A y B. A solamente cuando el tumor ha invadido hasta la capa muscular de la mucosa y 1B cuando invade su mucosa. T2, la capa muscular del duodeno. T3, subserosa o en la parte posterior adventicia. 4, ya se pasó, ya está fuera. En lo que corresponde a heno, mira acá todavía es mucho más fácil, metástasis. N1, metástasis 1 o 3 a 3 ganglios regionales, o sea, lo que están vecinos. N2, 4 más ganglios, o sea, ya no son 3, ya hay 4 ganglios infiltrados por cáncer de heno. Y T3, ya hay un montón. Y las metástasis creo que ya no hay mucho que discutir. Tratamiento quirúrgico. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de cánceres es evaluar el criterio de la resección. ¿La resecamos o no la resecamos y hacemos medidas paliativas? Porque no es entendible que un tumor T4 de cualquiera de ellos se someta a una cirugía y salga el médico, saca pecho, infla el pecho, mira, me he hecho una Whipple, vamos a ver qué es un Whipple. Una cirugía mutilante gigante y el paciente se muere en la tarde. Entonces hay cirugías paliativas. No resecar si no es posible. Si ya no se puede, si es muy grande, ya no lo hace. Ya no, hay que hacer las medidas paliativas. Si hay invasión de vascular importante, ¿cómo lo vamos a resecar si ya no se puede? Si está comprometido el peritoneo, en unas cirugías que son estas siembras en peritoneo tampoco. Entonces, este es el famoso cirugía grande, cruento, mutilante. Es una cirugía gigante para todos ellos. Esta es la cirugía de Whipple. Whipple se escribe. ¿En quién se reseca? Yeyuno proximal, todo el duodeno, cabeza de páncreas, estómago y vía biliar, incluido vesícula. Son 5 suturas. Y miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Todo lo que salió. Ahora hay canastomosal, páncreas con yeyuno, estómago con yeyuno, colédoco residual o hepático común con yeyuno. 1, 2, 3, 4 posibles fístulas. Posibles fístulas. Paciente desnutrido, hipoalbuminemia, tumor muy grande. ¿Para qué hago esta resección? Lo dejo en interrogantes. Entonces, las medidas paliativas en inoperables, se puede hacer lo del bypass,
Se puede hacer colecitoyayuno, terapias adyuvantes, radioterapia, quimioterapia. Esa es una colecitoyayuno, lo que ya hemos descrito. Si todo está tapado abajo, prefiero hacer anastomosar duodeno a vía biliar, o hepático común o colero, como existe. La Iderux también se puede hacer. Y esta es la última medida paliativa. En esta cirugía, ¿cómo voy a sacar todo esto si todo está infiltrado? Lo ideal es hacer esta cirugía paliativa. Todo está pegado. Se levanta y hay uno y se hace un bypass. Se abre la cara anterior del estómago, se sutura y el alimento ya no va a pasar por acá porque está obstruido, el paciente está vomite y vomite y vomite. Entonces con esto le voy a dar la oportunidad que el paciente ya no va a vomitar y se va a morir comiendo. Esa es la cirugía paliativa quirúrgica. Bien, estimados alumnos, un poquito largo, un poquito cansado, pero esta clase es fascinante. Si hablamos de síndrome obstructivo biliar, es fascinante porque nos encontramos con unas patologías que nos invitan a un reto. Entonces, preguntas, por favor, para poder aclarar, o si alguien ha leído más, se aceptan aportes también. ¿Alguna pregunta? En el chat no tengo ninguno y ninguno se atreve a preguntar, ¿no? Si no preguntan, yo tengo entendido dos cosas. O entendieron o no entendieron. Pero por mi parte parece que sí entendieron. Quiero creer. Doctor, una consulta. Adelante. ¿Podría repetir la parte de la cirugía de Whipple, por favor? La cirugía de Wilper es una cirugía mutilante. A ver, yo creo que este gráfico va a ayudar. Whipple es cuando en cualquiera de las cuatro que hemos descrito en esa encrucijada, ampolla de váter, colédoco, el duodeno y páncreas, se hace esa operación. Se reseca, este es el ángulo de Treat, se reseca y uno proximal. Todo este duodeno va a salir. Se reseca vía biliar y se reseca estómago y se reseca cabeza de páncreas. Entonces queda muñón de vía biliar, queda muñón de estómago, queda muñón de páncreas y queda yeyuno distal. Y ahora hay que reconstruir. Para reconstruir, creo que las dos imágenes están muy bonitas. Para reconstruir, tenemos que anastomosar al páncreas en el yeyuno distal. Yeyuno proximal que habíamos dejado. Tenemos que anastomosar vía biliar al yeyuno. Tenemos que anastomosar estómago a yeyuno. Y tenemos que cerrar el muñón, la cabeza, la terminal del yeyuno. Entonces, este es el Whipple. Por si acaso, hay variantes. Hay el Whipple parcial que solamente sacan, dependiendo si el tumor está solo en cabeza de páncreas, etc. Pero esta es la clásica, ¿no? Que son lo que sí quiero es recalcar que este paciente, un paciente de cáncer, es un paciente desnutrido. Es un paciente que tiene hipoalbuminemia, no tiene poder de cicatrizar. Y a ese paciente le voy a someter a 1, 2, 3, a 4 anastomosis, a 4 suturas.
posibles de dehiscencia. Si el paciente sobrevive 2, 3, 4, 5 días, hay la alta probabilidad de que haga fístula, que haga dehiscencia. No sé si está claro. Aquí hay una Sí, doctor, pregunta. gracias. ¿Podría poder el TNM de adenocarcinoma de páncreas? A ver, primero vamos a entender qué cosa es TNM. Creo que está claro, ¿no es cierto? TNM es una forma sistemática de hacer una información todos por igual. Todos por igual. Entonces, se hizo esto para todos los órganos, estómago, tiroides, cerebro, todos hacen esta clasificación. En la cabeza de páncreas, yo creo que TX, T0 está claro, ¿no? TX es cuando no se puede valorar, no se ha encontrado, no nos dice, ese informe no dice si hay o no hay. Pero si nos dice 0, nos dice está libre, no hay tumor primario, no existe. El TIS o cáncer in situ, o cáncer, este cáncer es cuando solamente el cáncer está en el epitelio de quién. Aquí. Pero nunca pasó la membrana basal de este acino. O en el conducto intercalar o en el conducto excretor. El cáncer solamente está en el epitelio, nunca pasó la membrana basal. Ese es el más benigno, por eso a veces digo, ¿no? Ojalá que podamos hacer el diagnóstico en esa etapa. Entonces, sería totalmente curado. El T1, miren, en este caso ya es un tumor menos de 2 centímetros de tamaño. T2, mayor de 2, grande. T3, ya invadió duodeno, sus vecinos, vía biliar, grasa peripancreática. Y el T4 ya está en el retroperitoneo, en el tronco celíaco, en las arterias grandes. Y lo que corresponde a ganglio, como ocurre, por ejemplo, en el duodeno, solamente tenemos, además del X0, el 1. Suficiente metástasis ganglionar. En cambio, cuando veamos duodeno, estómago, vamos a encontrar N1, N2, N3 hasta N4. Y en la metástasis creo que tampoco no hay confusión porque solamente ahí se evalúa, ¿hay metástasis a distancia o no hay? No sé si está claro eso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, alumnos. Si no hay ninguna pregunta, acá nos quedamos. Y hasta otro momento. Muchas gracias por escuchar. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.